Bueno, ciertamente que el Evangelio desde esa época ha tenido muchos cambios, muchas cosas que han ido, podríamos decir, perfeccionando en nosotros la manera de bendecir, de alabar, de dar testimonio a Dios. Sí. Yo te puedo contar alguna historia, por ejemplo, Yeah. mi niñez Yes. fue una niñez un poco de gente muy humilde. Sin embargo, el Evangelio en aquellos tiempos no permitía a los jóvenes, no permitía a la gente de la iglesia ni siquiera escuchar radio. La radio era considerado algo como mundano, algo que no debía estar en un hogar cristiano. Se los apartaba del mundo. Claro, No entonces, había... al venir a Cristo uno tenía que dejar todo aquello. Sí. Ni hablar de ir a un cine. Ya. Eso era el teatro y no podías, menos cuando salió la televisión, tener un televisor. Pero en el tiempo que éramos chicos, yo calculo que tendría unos 8 o 10 años, Ya. y como siempre estábamos con eso vedado y escuchábamos que el vecino o que los hijos de tal persona que iban al mismo colegio tenían radio, Sí. entonces nosotros nos arrancábamos. Cuando digo nosotros hablo de mí y de un tío Ya. mío, un primo Se mío portaban mal. con que nos criamos. Sí. Nos arrancábamos y nos íbamos a la casa del vecino Y el Mundial de 63. No a veía que no escuchar lo veía. radio, Ya. Alfred, a escuchar radio. Y llegábamos a la iglesia con los otros chicos en la escuela Sí, dominical y le contábamos a los chicos, yo escuché radio. Ya, ya. Como Ahora, algo muy, muy grandioso. Sí. ¿Y el Mundial de Fútbol 62, 63, cuándo era 62? 62 ya ¿Lo vieron por el teníamos fútbol? la televisión. ¿Y ahí la vieron? Sí. Bueno, yo ya en esa época yo ya era un pastor. Ya. Yo fui ordenado pastor a la edad de 22 años. 22 años. Así es que... Lo que me interesa mucho es estas escenas de personas, de chilenos, normalmente de las clases más humildes de Chile. Sectores como Lota Schwager, donde habían, por ejemplo, mucho alcoholismo. Y hay momentos en la historia de Lota cuando se dice que era o un evangélico o un alcohólico, por ejemplo. Correcto. Y que solo los alcohólicos se transformaban haciéndose evangélicos. Estos son los aportes, que en un momentito más vamos a ver los aportes del Evangelio a Chile. Pero, y usted, obispo Méndez, usted no fue cuarta generación, No, usted es primera. no. Cuéntenos, ¿cómo usted se hizo evangélico? Mira, cuando yo ¿Cómo era usted antes? Cuando yo era niño, yo admiraba mucho a las personas, familias sin saber que eran evangélicos. Ya, Nosotros teníamos unos vecinos que verdad que lo admirábamos. Sí. Yo lo admiraba, la vida de ellos, y no sabía que eran evangélicos. Y yo veía que ellos eran más modestos que nosotros ¿sí? y eran tan felices. Había tanta felicidad y tanto así que muchas veces como niño yo dije, ¿por qué yo no habré nacido en la casa de al lado o de al frente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que había? Lo admiraba, había una paz, una alegría, Sí. salían como familia, gozosos el día domingo, Ya, sobre ok, todo. sí. Uno no sabía dónde iban. Y mira, una cosa, ellos nunca nos testificaron a nosotros. Nunca. Nunca le hablaron. Nunca Pero nos su hablaron. vida les hablaba. Su vida, su forma de vivir, su forma de ser. Había paz en esa casa, había alegría. Ya. Mis padres eran comerciantes, nosotros teníamos negocio acá en La Vega Central. Ah, qué interesante. Entonces, un chileno, Claro. en La Vega. Claro. Ya. Nosotros teníamos negocio en La Vega Central y yo era un muchacho muy despierto también porque mi padre me enseñaba, decía, tenéis que madrugar, tenéis que ser más despiertos, más vivo que los demás, ¿ves tú? Mire, Entonces, un chileno vivo además. para hacer los negocios. Yo, Ya. siendo un muchacho, fíjate, 14 años, yo ya tenía mi negocio, tenía mi bodega, ¿ves tú? Ya. Bodega se llaman Felicitaciones, sí. esos lugares comerciales, bodegas. Y siendo un muchacho, 14 años. Ok. Pero ¿Y qué sucedió? Ganaba bastante dinero, pero era infeliz. No había felicidad en mi corazón, no había alegría. Yo, verdad, siempre admiraba a esa familia Ya. y yo no sabía que eran evangélicos. Además, ¿sabes tú? Nosotros no íbamos a la iglesia evangélica porque nos habían enseñado de que cuando tú entrabas al templo, Ya. al entrar, los evangélicos tenían el rostro de la Virgen María. Y que si tú entrabas, tú pisabas el rostro de la Virgen María. Ah, o sea, era ya. Se nos enseñaba eso, ¿ves tú? Sí. Entonces, una vez nosotros fuimos con mi hermano y nosotros de la puerta pegamos un salto para adentro, ¿ves tú? Ya, para no Para no pisar el rostro de la Virgen Bien. María. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue que usted de repente conoció al Señor? Bueno, la cosa mía fue un poco triste. Yo estaba tan cansado de la vida, yo me iba a suicidar, Ya, siendo un muchacho, y yo llegué a un metro del suicidio, ya. a un metro. Y cuando algo especial pasó a mí,
Ya, sentí una voz que me habló ya. y que me detuviera. Y luego sentí un deseo de llorar, llorar, llorar. Y sentí una caricia que nunca antes yo existí en mi vida. Una Mi caricia. Caricia, sí. Dios me acariciaba, me tomaba, me abrazaba. Y sabías que era Dios. Sentía que era algo especial, algo especial. Mi mamita era muy ocupada por los negocios, ya no tenía tiempo para hacernos cariño, ¿ves tú? Sí. Era muy ocupada. Yeah. Mi mamita era una mujer comerciante, muy proveedora, siempre nos daba de todo y teníamos todas las cosas que nosotros queríamos, pero ella no tenía tiempo para hacernos cariño, atendernos. Ya, ya. Entonces ahí sentí tanto cariño, yo oí una voz que me dijo, yo te amo y yo te voy a bendecir y yo te voy a hacer feliz. Créeme lo que yo no tenía idea de eso. Ya. A los 2 días después de esta experiencia, un hombre me habló del Evangelio, un hombre que yo había conocido, que vivíamos en la misma cuadra, que había sido un hombre tan malo y Dios lo había transformado, ¿ves tú? Sí, de verdad. Él me habló del Evangelio y él me invitó a mí a ir a la iglesia y luego me invitaba a su casa y mira, yo quiero ser honesto en estas cosas. Sí, sí, esa es la idea. Me invitaba a su casa, yo era un muchacho que tenía moto también y que tenía mi negocio y yo veía, él era modesto también, Sí. pero un corazón tan grande, ¿ves tú? Un cariño tan grande hacia mí. Yo dije, él me ama tanto a mí, cuando yo no soy nada para él, yo no soy ni familiar, ni amigo, ni nada, Sí. pero él para predicarme el Evangelio y para invitarme. Yeah, Llegué a pensar por ese amor tan grande que tenía él, yeah. que él me quería achacar una de su hija después para que yo fuera Mire. lleno de él. Yo cuando me recuerdo de eso, David, digo, qué mal agradecido era, Dios mío, qué mal agradecido era. Imagínate un hombre tan bueno, yo nunca había encontrado un hombre tan bueno como ese. bueno. Nota que yo me crié entre medio de los comerciantes allí, Sí. siempre... Esta es una historia de genuina, maldad. Correcto. como la de ustedes, pero de primera generación, Sí. de una vida típica chilena, pero que observa el resultado del Evangelio, familias transformadas, matrimonios transformados, siente de primera mano el amor del Evangelio, el amor de Jesús y al final se enlista en las filas, ¿no? Ahora miren, hay una encuesta que hicimos que pregunta, ¿cuál ha sido el aporte de los evangélicos en Chile? A ver qué dice nuestro público. A ver, veamos, ¿cuál ha sido el aporte de nuestro público, de los evangélicos en Chile? ¿Qué dice nuestro público? Toda religión que trate de inculcar valores es algo positivo. Le ha costado harto aportar porque no los dejan. Tal vez en rescatar a gente del mal camino. Predicar la palabra del Señor y cada día somos más cristianos. Hacen hartas obras sociales, están más integrados a la comunidad. Evangelizar. Y a mí me gustan unas canciones de ellos. La música es bonita, eso me gusta a mí. Sorprende, ¿no? Que a veces uno piensa que la gente no sabe mucho, pero cada vez más en estos 100 años parece que el mundo evangélico se están dando cuenta, no es una secta extraña, son verdaderos cristianos que están transformando y llenando a Chile de valores. ¿Cómo comentarían ustedes lo que acaban de escuchar, ¿Sabe, obispo? Alfredo, mira, yo quiero tomar la palabra porque fíjate que cuando yo llego allí al Evangelio, me invita a mí y voy allí, nunca yo antes había sido tan feliz como desde ese momento. Feliz. Feliz. Ya. Y por primera vez, lo digo delante de Dios, por primera vez me doy cuenta que esos vecinos que eran felices, que eran como 4 familias que vivían, uno vivía al lado, al frente y a la esquina, así. Por primera vez me doy cuenta que ellos eran evangélicos. Ajá. Antes yo no tenía idea, la vi que eran evangélicos. Ahora me doy cuenta, porque comienzo a darme cuenta que lo mismo que había en ellos ahora estaba en mí. Sí, sí. Entonces comienzo a experimentar el gozo, la alegría. Yo les prediqué a mis padres, yo les dije, ¿sabe? Hay algo maravilloso, el Evangelio. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Y hoy Jesucristo no está en un crucifijo. Jesucristo está presente aquí. Mire qué interesante. Tenía esa seguridad. Y Jesucristo está en el templo. Y yo me gané a mis padres para el Señor. Mire qué hermoso, eso suena como el libro de Hechos, que pareciera una fermentación, empieza testimoniar y empieza a crecer hasta que todo el imperio romano
es ganado finalmente para el Señor. Obispo Mena, ¿cómo responde usted a esta pregunta que respondieron? ¿Qué ha sido el aporte del evangelicalismo al mundo